Bueno, bienvenidos a lo que hoy sería la última sesión antes del primer parcial, ¿verdad? Los temas de hoy se enfocan sobre todo en derivadas, lo que son reglas de derivación, suma, resta, multiplicación, división, regla de la cadena, derivadas de funciones trigonométricas exponenciales e interpretaciones de la derivada en problemas de rectas tangentes, que en la clase, bueno, en la sesión pasada, lo trabajamos nada más desde el punto de vista gráfico, pero hoy lo vamos a trabajar en lo que serían procesos algebraicos, ¿verdad? Entonces, para lo que son derivadas, ¿verdad? Nosotros vimos una pequeña noción de derivada por definición, pero gracias a esas definiciones, matemáticos pudieron generalizar resultados y establecer estas fórmulas que tenemos acá, ¿verdad? La primera fórmula lo que nos dice es qué ocurre al derivar una constante, ¿verdad? La derivada de una constante cero. Es decir, que esa constante, ¿verdad? Cuando la mezclamos con operaciones de suma o de resta, ¿verdad? Es donde uno dice una constante que esté sumando, que esté restando, su derivada va a ser cero. La segunda regla nos dice qué pasa cuando derivamos una potencia, bueno, una expresión potencial, un X potencia, un número real. Y ven aquí lo fuerte, ¿verdad? Nos están diciendo un número real. Eso significa que expresiones como en raíz de X, que gracias a propiedades de potencia se puede escribir como X potencia un medio, se pueden derivar utilizando esta regla. Expresiones como por ejemplo 1 sobre x potencia 3, que con propiedades de potencia se puede reescribir como x potencia menos 3, se pueden derivar con esta regla. Entonces, vean qué impacto más fuerte, que no es solamente decir, por ejemplo, x potencia 1, x potencia 3 o x potencia 5, no, sino que nos permite aplicar reglas de derivación para raíces enésimas de x o para aquellos que podemos escribir como exponentes negativos, ¿verdad? Entonces, aquí agreguémosle un plus, ¿verdad? A esta fórmula del hecho que se puede combinar con propiedades de potencias, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta regla? Bueno, el exponente que teníamos originalmente antes de derivar, entonces se coloca multiplicando a la base x y él sufre una pequeña modificación. Se le disminuye un grado, o sea, siempre se le va a restar uno. Tenemos una tercera regla, que es cuando tenemos una constante también que está multiplicando a una función. Esto aplica similar a propiedades de límites, ¿verdad? Que el límite nos decía, si usted tiene una constante multiplicando una función dentro del límite, coloque la constante multiplicando por fuera del límite y calcule el límite. Bueno, similar nos pasa aquí con derivadas, ¿verdad? Mantenga esa constante ahí multiplicando, pero usted encárguese de derivar exclusivamente aquello que es una función o el criterio de una función. Entonces, cuidado con las constantes, ¿verdad? Porque tenemos el caso primero donde nos dicen la derivada de una constante cero, pero eso aplica constantes que están sumando o restando. Y la tercera propiedad, donde vean que la constante se mantiene tal cual y no se deriva, es porque ella está multiplicando o en su defecto haciendo una división, porque esa constante está acá, que es real, puede ser una fracción, ¿verdad? Puede ser la fracción 1/5 o 7/2 o cuestiones así. Entonces, cuidado con estas dos reglas. Entonces, en la primera, constante, dígase que suma o resta, ¿verdad? Y en esta otra hay una también, una constante,
pero que ella está multiplicando o dividiendo. Cuarta propiedad, el caso de la derivada de sumas y restas. Sin mirar a límites, sumas y restas se separan. ¿Verdad? Quienes ya son distintas a los límites es lo que ocurre cuando multiplicamos dos funciones y las queremos derivar o cuando las dividimos, ¿verdad? Las dichosas conocidas como regla del producto o regla del cociente. Estas ya sí son muy distintas a lo que nos permitían hacer los límites. Ojo lo curioso con la regla del producto. Yo aquí les puse dos versiones de la regla del producto y menciono dos versiones porque en la primera solamente tenemos dos funciones multiplicándose, pero en la otra versión que les puse tenemos tres funciones multiplicándose, las funciones f, g y h. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vean qué curioso. Cuando tenemos nada más dos funciones multiplicándose, el resultado de esa derivada, ¿verdad? Va a tener dos términos, ¿verdad? Separándose mediante una suma. Pero cuando tenemos tres funciones que se multiplican derivándose, vean que a nivel de respuesta van a haber tres términos también separados por sumas, ¿verdad? La única forma de que esa suma, bueno, que ese signo se cambie por una resta es por alguna ley de signos, ¿verdad? Pero nada más. Por la ley de signos que nos dicen, bueno, si usted multiplica negativos como positivos y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sería la única forma que cambiemos esos más por menos. Si no voy a aplicar una ley de signos, entonces esas sumas se respetan tal cual. Ahora, ¿qué es lo chiva de esta regla del producto, verdad? Que vean que en cada uno de los términos aparece la derivada de una función distinta, ¿verdad? Llamémosle a f la función número 1 y a g la función número 2, ¿verdad? Entonces vean que en el primer resultado, en el primer término, tenemos la función número 1 derivada y la función 2 se mantiene tal cual. En el término número 2 de ese resultado, la función 1 se mantiene tal cual y ahora es la función 2 la que es derivada. Si hacemos el caso de las tres funciones que se multiplican, f, g y h, llamémoslas también 1, 2 y 3, vean que en el primer término se deriva la función 1, la 2 y la 3 se mantienen igual. En el segundo término, quien se está derivando, perdón ahí, es la función número 2, ¿verdad? La primera y la tercera se mantienen tal cual. Y en el tercer término se está derivando la función número 3, manteniendo la primera y segunda exactamente igual. Entonces uno dice, ay, mira qué carga. Por cada término del resultado es una función distinta a la que se encuentra derivada, ¿verdad? Cuidados que ustedes deben de tener extra a cuestiones de signos, ¿verdad? Y de aplicar correctamente las reglas de derivación. Ese cuidado es el hecho de que ustedes, ¿verdad? Ay, escucha, se me fue la idea. Ok, de que tengan cuidado cuáles son las funciones involucradas. Si necesitaran agregar paréntesis, agréguenlos, ¿verdad? Si aquí que g de x tiene sumas y restas, agréguenlo, ¿verdad? Es preferible agregar paréntesis y que sobren a no que no los pongan y resulta ser que les faltó y la expresión
en términos matemáticos, representa cosas distintas. Entonces, si necesitan paréntesis, pónganlos. Ahora, por otra parte, tenemos la regla del cociente. La regla del cociente, parecido a la regla del producto, ¿verdad? Uno dice, bueno, si con una multiplicación de dos funciones obtengo sumas, vean que cuando hacen la derivada de una división de funciones, lo que obtienen aquí en el centro es una resta. Similar a antes, si llamamos a f y a g la función número 1 y la función número 2, en el primer término del numerador, vean que está la función 1 derivado. Y en el segundo término del numerador está la función 2 derivada. Ahora, la única forma de que este negativo cambie al otro signo de positivo es por alguna ley de signos que aparezca en esta multiplicación. De lo contrario, el negativo se mantiene. También, si necesitamos paréntesis, se ponen. Ahora, cosa que se agrega en la regla del cociente que no se agregaba en la del producto. Vean que mantenemos una división, ¿verdad? Mantenemos una fracción. Y lo que hace es que a la función que ya estaba en el denominador le agrega un potencia 2. Entonces, aquí igual si necesitamos agregar paréntesis a la función del denominador, se le agrega. No hay ningún problema en ese sentido. Preferible que sobren paréntesis y no que falten. Ahí como para que tengan eso presente. Después de estas fórmulas, ¿verdad? Viene la dichosa regla de la cadena. Un segundo para cerrar aquí una notificación que me apareció. Okay. La regla de la cadena es sumamente importante que ustedes la dominen, la identifiquen, la manejen para arriba y para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta ser que sobre todo a nivel de desarrollo, si ustedes revisan exámenes de años pasados, siempre en el desarrollo, las funciones que ustedes les piden, derive este criterio, siempre se derivan con regla de la cadena, siempre, ¿verdad? Ahí no hay quite. Entonces, la regla de la cadena se utiliza para derivar composición de funciones, o sea, cuando tenemos una función adentro de otra, por así decirlo, ¿verdad? Aquí está escrita una de las varias notaciones de composición, ¿verdad? Pero esta expresión de acá también pudo haber sido escrita como f composición g de x, ¿verdad? Y lo que nos están pidiendo con esta notación d de x es derive esa expresión. Entonces, antes de profundizar un momento en regla de la cadena, voy a poner varios ejemplos de lo que serían funciones compuestas, ¿verdad? Y igual la raíz de x a la 2 menos 1, ¿verdad? Donde esto se está creando a partir de la combinación de dos funciones. La función, voy a llamarle f de x para mantener los colores, ¿verdad? F de x igual a la raíz de x y g de x igual a la expresión cuadrática. Entonces, ojo que lo que hicieron fue agarrar la función g o el criterio de la función g
y reemplazar la X de la función f por el criterio de g. Así es como se obtiene ese criterio. Entonces ven que están introduciendo una función dentro de otra. O los casos, por ejemplo, de coseno de potencia x, donde esto es la función coseno de x, ¿verdad? Y la función exponencial. Entonces lo que están haciendo es agarrando la función exponencial y en la que está en color rojo se reemplaza la x por esa expresión, ¿verdad? Ahí tenemos una composición de dos funciones. Pero podemos tener casos de composición de tres funciones distintas. Una como esta. Y ojo que aparece una tercera función gracias al hecho de agregar ese potencia 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya nosotros teníamos identificados, por ejemplo, que solo lo que es coseno y e potencia x, ¿verdad? E potencia x es la que va dentro del coseno. Pero en esta nueva función, ¿verdad? A quien llamamos que es la más externa, la de color rojo, es en realidad x cuadrado. La que está en color azul es coseno de x y la que está en color morado es e potencia x. Entonces, ¿qué hacen? Agarran la e potencia x y la introducen adentro de la función coseno, pero después agarran la composición que hicieron de estas dos funciones y la introducen o la hacen el cambio por esta otra x. Y de ahí queda el dichoso potencia 2. ¿Verdad? Entonces, ojo que tenemos composiciones de tres funciones ahí en adelante. Entonces, ahora sí, ¿qué dice la regla de la cadena? ¿Verdad? Vean que llega y nos dicen, bueno, cuando usted va a derivar una composición, usted lo primero que va a hacer es derivar la función que está más afuera de todas, la que en esos ejemplos yo marqué con color rojo, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted aplica la regla de derivación para esa función específica, vean que aquí les están diciendo, con este g de x, mantenga la composición. ¿Verdad? O sea, derivo la función externa, pero ese alguien por quien fue reemplazado la x, tengo que mantenerlo tal cual. ¿Verdad? Y después de eso es donde llegué y nos dicen, bueno, una vez que usted ya derivó la función de afuera y mantuvo la composición, agregue una multiplicación y ahora deriva la función que está dentro. La misma historia ocurre cuando se derivan tres funciones. Vean que derivan la de afuera, mantienen las composiciones, derivan la función que está en medio, mantienen su composición y finalmente derivan la función que está más adentro de todas. Entonces, una estrategia que tal vez les puede servir a ustedes es identificar quién es la función que está más afuera, quién en el medio y quién adentro, ¿verdad? Entonces, ojo que siempre empiezan derivando la función de afuera. Cuando solo tenemos dos funciones en esa composición, ¿verdad? Entonces tenemos la de afuera y la de adentro. Cuando tenemos tres funciones es la de afuera, la del medio y después de la del medio derivamos la función de adentro. Entonces siempre va en ese orden, derivar de afuera hacia adentro. Siempre separándose con los signos de multiplicación, ¿verdad? Okay. ¿Cuál es el mayor horror, verdad? Cuando se aplica regla a la cadena.
que llegue y dicen, bueno, tenemos f composición g de x, se va a derivar y lo que hacen es f', ¿verdad? E inmediatamente hacen g', ¿verdad? Y uno dice, ¿qué rayos? Y esto está, pero así, malo, 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 ¿verdad? Que eso no tiene que pasar jamás de los jamases por la mente de ustedes. Eso es una pésima aplicación de la regla de la cadena. Vean, o sea, derivan la función de afuera, mantienen la composición sin derivar. Hasta después del signo de multiplicación es que derivan la siguiente función que va cada vez más adentro. Entonces, cuidado ustedes con esos malos pensamientos, dijeron por ahí. Chicos, ¿hasta acá hay alguna duda o algo que quieran preguntar? Incluso, bueno, si pueden poner reacciones ahí con el check o el dedito ahí para arriba, para saber si vamos bien o si hay alguna duda. Ok. Y llevamos bastantes reacciones. Pura vida. Entonces continuamos. Ahora, las reglas de derivación que vimos antes, estas de aquí, ¿verdad? Ellas también se pueden combinar con reglas de la cadena. A nivel de desarrollo van a venir combinadas. Bueno, entonces, cuando nosotros decíamos, por ejemplo, tenemos el caso del x potencia n como regla de derivación, pero si eso yo lo combino con regla de la cadena, que vean que aquí me están diciendo es una función que tiene potencia n, ya no es x potencia n, sino otra función que tiene potencia n. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese potencia n es, por así decirlo, la función de la composición que está afuera. Y el f de x es la función que está adentro. Entonces vean que la derivada de la sección de afuera es baja el exponente y disminuyale un grado, ¿verdad? La función interna se mantiene tal cual y hasta después de la multiplicación hablo de lo que es la derivada de la función que está adentro. Entonces vean ahí cómo empiezan a hacerse esas supercomposiciones. Ahora, aquí les agregué una formulilla, tal vez algunos de ustedes la conocen de memoria, otros tal vez no, pero les voy a explicar de dónde sale eso. Yo la apunté por cuestiones de facilidad. Recuerden que yo les había mencionado que esto se deriva mediante la fórmula bueno, utilizando primero una propiedad de exponentes para reescribir esa raíz, ¿verdad? Y entonces diríamos que esto es lo mismo que x potencia 1/2 pendiente de derivar, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner este apóstrofe para indicar, vea, esto es lo que hay que derivar o eso es lo que tenemos que derivar, pero todavía no lo hemos hecho. Por eso es que ese apóstrofe sigue apareciendo aquí, porque yo lo que hice fue utilizar una propiedad de potencias, pero todavía no he aplicado una regla de derivación. Y entonces, en el siguiente paso uno dice, bueno, ahora sí vamos a aplicar la regla. ¿Qué me dice? Baje el exponente, entonces va a ser el 1/2 multiplicando a la base x, pero ahora a ese exponente 1/2 le tengo que restar 1 y eso me da menos 1/2. Vean que en este paso ya no pongo el apóstrofe porque ya apliqué como tal la regla de derivación. ¿Okay? Lo que sí es una realidad es que las leyes de potencias me permiten trabajar con ese exponente negativo y entonces decir, vea, es que esto es lo mismo que decir 1 sobre 2x potencia 1/2.
¿verdad? Y a su vez, una vez más, las leyes de potencias me permiten escribir ese exponente, un medio, como una raíz cuadrada. Y de ahí es de donde sale ese resultado. Entonces, seguir todo este proceso que yo escribí aquí es 100% válido. Y entonces yo puedo decir, bueno, es que esta es la derivada de la función raíz cuadrada de x y es correcta. Pero también esta es una derivada de la raíz cuadrada de x y esta otra también es una tercera forma de escribir la derivada de la raíz cuadrada de x. Son expresiones algebraicamente equivalentes. Entonces, cualquiera de las tres que anotemos cuando damos una raíz cuadrada que hay que derivar es válido como respuesta, ¿verdad? Que uno dice, bueno, que por cuestiones de comodidad, para que no se vean tantas cosas escritas, tantos exponentes, que aquí, que allá, que negativos, que lo otro, preferiremos una u otra, o para efectos de simplificación, ¿verdad? Pero, reitero, cualquiera de esas notaciones es igual de válida para hablar de la derivada de raíz cuadrada de x. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros mezclamos esa función, ¿verdad? Raíz cuadrada de x, con otra y hacemos una composición, ¿verdad? Donde estamos cambiando esta x por otra función, entonces, ¿qué es lo que pasa? La raíz cuadrada es la función de afuera y f de x sería la función de adentro. Entonces, al aplicar regla de la cadena, vean que yo llego y aplico y digo aquí, bueno, aquí tengo la derivada de la función de afuera, que vean que antes era aquí 1 sobre 2 veces la raíz, ¿verdad? Y aquí tengo 1 sobre 2 veces la raíz, pero ojo, aquí estoy manteniendo la composición. Y hasta después de que hice esa derivada de la función de afuera, derivo la función de adentro. Esa viene siendo la idea. Okay. Cecilia, por aquello, creo que se te quedó el check activo. Ok, por ahí. Entonces, cuando ya hablamos de otras funciones, ¿verdad? Nosotros tenemos reglas de derivación para esas funciones junto con su versión para funciones compuestas. O sea, esa donde ya está mezclando regla de la cadena. Y entonces vienen las de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces está la derivada de seno, que es coseno, la de coseno, que es menos seno. Cuidado que no se les olvide este signo, ¿verdad? Ahí, ojo con eso. La derivada de la función tangente, que es secante cuadrado. La de cosecante, que es menos cosecante por cotangente. La de secante, que es secante por tangente. La de cotangente, que es menos cosecante cuadrado. Y vean que cuando hacemos composiciones, o sea, cuando cambiamos esta x por alguna otra función, entonces tenemos que la razón trigonométrica es la de afuera, ¿verdad? Y esto sería la función de adentro. Entonces, en ese sentido, es que nosotros decimos, derive la función de afuera, la derivada de sin es cos, mantenemos la composición tal cual, y después del por, viene la derivada de la función de adentro. Incluso, ojo con los casos de cosecante y secante, cuya derivada aparecen dos funciones, ¿verdad? Entonces vean que cuando nosotros hablamos aquí de cosecante como la función de afuera, vean que ponemos menos cosecante por cotangente, se mantiene la composición y después de eso viene la derivada de la función de adentro. Lo mismo en el caso de la derivada de secante. Secante es la función de afuera. Entonces vean que aquí viene la derivada de secante, secante por tangente, se mantiene la composición y después
viene la derivada de la función de adentro. O sea, siempre se va a respetar como ese orden, esa expresión. Tenemos los casos de las funciones exponenciales. La función exponencial e potencia x es de las cositas más bellas y divinas de este mundo. Su derivada es ella misma. Sí. Pero si nosotros tuviéramos una función exponencial con una base distinta a e, por ejemplo, lo que sería 2 potencia x o 5 potencia x, 1/3 potencia x, ¿verdad? Cualquiera de todas esas. Entonces lo que aplica es esta otra fórmula. Que vean que igual aparece exactamente la misma función, pero le agregan al logaritmo natural de a, o sea, logaritmo natural de la base. En realidad, esa fórmula que tenemos ahí también aplica en la de arriba, en la de la potencia x. Pero es que si yo le agrego aquí logaritmo natural de la base, logaritmo natural de e, da por resultado 1. Y entonces decimos, bien, ¿para qué le vamos a poner un 1 ahí multiplicando? Entonces mejor no lo hagamos, no lo ponemos porque los unos multiplicando se sobreentienden y se ponen solo si los necesitamos. Entonces eso es lo que ocurre ahí en ese caso. Ahora, cuando hablamos de la composición en estas funciones, la composición ocurre en el exponente porque es el potencia x quien va a ser reemplazado por alguna otra función, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que la parte exponencial, el e potencia o el a potencia es la función de afuera. Por eso cuando derivamos uno dice, deriva la función de afuera, la de la función exponencial es ella misma. La del a potencia otra cosa es a potencia esa cosa por logaritmo natural de a. Pero quien va adentro son los exponentes, esos son los de adentro. Pues ven que hasta después de que derivamos la función de afuera aparece la derivada de lo de adentro. Ojo, una situación aquí. Voy a hablar de este caso, específicamente del secante potencia 2, para tomarlo como un ejemplo. Okay. Si a mí me dicen, derive secante de x, ¿verdad? Nosotros aquí ya tenemos la derivada de secante. Pero cuando nos dicen derive secante potencia 2, esto se va a tomar como una composición de funciones. Y en este caso es el exponente quien va a ser la función de afuera. Okay. Y digo que ese exponente es la función de afuera porque escribir esto era lo mismo que haber escrito secante de x, esta expresión con potencia 2 y luego derivarla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este potencia 2 que se pone ahí, vean que no le pertenece a la x, sino a todo el secante. Es exactamente lo mismo que ponerlo acá. Entonces se convierten en la función de afuera. La función de adentro sería el secante. Entonces, a la hora de derivarlo, cuando uno le dicen derive lo de afuera, o sea, derive un potencia 2, es baje el exponente y disminuya un grado, ¿verdad? Entonces, secante quedaría con potencia 1. Entonces, ahí tengo la función de afuera derivada. Y después de eso vendría por, y ahora viene la derivada de la función de adentro. Secante de x por tangente de x. Que ya si uno quiere hacer operacioncillas y que multiplica estos dos secantes, les vuelve a quedar un secante cuadrado, ¿verdad? Pero vean cómo se respetó la regla de la cadena. Primero la derivada de afuera, después la derivada de lo de adentro.
Y puse este ejemplo en particular porque vean que es diferente tener un número como exponente, que ese lo tomamos como el de afuera, a tener las funciones exponenciales, donde es el exponente, la potencia, quien se considera la función de adentro. Extra esto, fue un SAFIS, agregué aquí las derivadas de las funciones logarítmicas, pero esto es tema del segundo examen. Con SAFIS. Entonces eso lo verán después con sus profesores. Igual ellas tienen fórmulas y tienen sus versiones donde se aplica regla de la cadena. Y después lo que teníamos de rectas tangentes y normales, ¿verdad? Que esto lo mencionamos un poco en la sesión pasada. Una recta, ¿verdad? Que no sea vertical, una vez más, va a tener este tipo de ecuación, y igual a mx más b. Si nosotros pudiéramos calcular la pendiente con la fórmula usual, sería todo un éxito, pero no siempre va a ser así. Entonces, en estos casos, por condiciones de tangencia, ¿verdad? Es que nosotros podemos calcular la pendiente de la recta tangente utilizando la fórmula de la derivada evaluada en un punto. Ya nos van a dar un par ordenado x, y. ¿Cómo se va a calcular este valor de b? De la forma usual que lo harían con una función lineal. B es igual a y menos mx, ¿verdad? O las otras fórmulas punto pendiente o lo que sea que les hayan enseñado los profesores a ustedes. Entonces, pendiente de la recta tangente es visto de esta forma, pendiente de una recta normal es visto de esta otra forma. Bueno, de ser necesario, ¿verdad? Expresiones como estas, informaciones sobre paralelas o perpendiculares se pueden utilizar e incluso manipular como si fueran ecuaciones, ¿verdad? Dependiendo de lo que nos pidan. Los ejercicios de rectas tangentes o rectas normales van enfocados a dos objetivos. El primer objetivo puede ser que les pidan encontrar la o las ecuaciones, uy, perdón, ahí se me movió horrible, la o las ecuaciones de rectas tangentes o de rectas normales, ya sea que pasen por un punto o que cumplan ciertas condiciones. El segundo tipo de ejercicios tiene el objetivo más bien de encontrar los puntos, o sea, encontrar pares ordenados donde se cumplan ciertas condiciones de rectas tangentes o rectas normales. Y un tercer objetivo es mezclar estos dos. Encuentre los puntos donde se cumplen ciertas condiciones y además encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes o normales que pasen por esos puntos, ¿verdad? Eso resume así como la mayoría de los casos. Ahora, cuando ustedes les dicen encuentre la ecuación de una recta, ¿verdad? Es que la respuesta va enfocada de la forma y es igual a mx más b. Eso es lo que le están pidiendo por respuesta. Cuando le piden encuentre los puntos es porque la respuesta de ustedes tiene que ser un par ordenado.
Esa viene siendo así como la idea general. Y entonces ahora sí veamos ejercicios de estas cosas. Agarré de selección única del año pasado y antepasado y después ejercicios tipo de desarrollo. Vean que para hoy solo tenemos 4 ejercicios. Bueno, estas dos de selección única están enfocadas a derivadas básicas, ¿verdad? En este caso, vean que nos dicen, al derivar una función con este criterio, ¿verdad? Entonces uno dice, uy, vean, cuando vamos a derivar esto, aquí hay una división, qué fuerte, ¿verdad? Vamos a tener que aplicar regla del cociente. Y vean que eso se evidencia en la estructura de la derivada que ahí nos aparece, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a derivar la primera función y la segunda, ¿no? Tenemos sobre todo este caso que es una composición de funciones. Es una composición por el simple hecho que vean que no es e potencia x, es e potencia una función lineal, ¿verdad? Entonces, significa que cuando la derivemos, va a aparecer la hermosa regla de la cadena. Entonces, normalmente uno dice aquí, la primera función derivada, ¿verdad? Entonces, eso correspondería, esa sección, a la derivada de potencia 2x. ¿Sí? Por la segunda función sin derivar, menos la primera sin derivar, por la segunda derivada. O sea que esta expresión corresponde a agarrar raíz de x y derivarla. ¿Okay? Y este denominador, vean que esto es raíz de x al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, llega el enunciado y nos dice, bueno, ¿a quién corresponde la expresión c? ¿Verdad? Entonces, todo nuestro enfoque de este ejercicio va a estar en esta expresión que corresponde a la derivada de esto. Si nosotros agarramos e potencia 2x y lo vamos a derivar, ¿okay? Indíquenme ahí ustedes quién es en esta expresión la función de afuera y quién sería la función de adentro. Tienen la opción ahí de hacer anotaciones en pantalla, ¿verdad? Ok, tengo 3 ahí en chat privado. Ok. Con las funciones exponenciales, cuidado. No. Hagamos un pequeño review. Un momento. Vean que en las funciones exponenciales, ¿verdad? El exponente es lo de adentro, ¿verdad? Fue esa X que fue reemplazada por otra función. Entonces, en ellas, funciones exponenciales, la base es tomada como la función de afuera y el exponente como la función de adentro. Entonces, en ellas, afuera y adentro. Entonces, cuando la vamos a derivar, ¿verdad? Uno dice, derive la función de afuera. Uy, mira, ahí me faltó una U. Afuera. Sí. Entonces uno dice, derive la función de afuera, pero la derivada de la función exponencial de base E es ella misma. Entonces la copiamos tal cual. Sí.
Entonces uno dice, ahí ya tenemos la función de afuera derivada. Viene ahora por la derivada de lo de adentro. ¿Y quién es la derivada de 2x? Ok, ahí la mandaron por chat. Efectivamente, 2x derivado es 2. Entonces, si bien es cierto, esta expresión no está en el mismo orden de cómo aparece ahí en la parte en el enunciado, esta de acá, podemos identificar que la letra C correspondería a este número 2. Casos así, ¿verdad? Vean que lo que estamos haciendo es alterando un poco el orden en que aparecen las operaciones, los factores de la multiplicación y no hay ningún problema. Incluso hay casos un poquito más fuertecillos, por decirlo así, donde podríamos hablar de la factorización de este numerador. Porque vean que hay factor común e potencia 2, x. ¿Verdad? Entonces, si uno hubiera querido así como quien dice ser un poquito más concho, entonces uno pone, bueno, es que f' de x es lo mismo que e potencia 2x, abro paréntesis, la letra c multiplicando a raíz de x, menos 1 sobre 2 raíz de x sobre x, ¿verdad? Y igual les hubiera podido preguntar, bueno, dígame quién es c, ¿verdad? Y nuestra mente tenía que saber que al calcular toda esa derivada, ¿verdad? Ahí podíamos hacer una distributividad y ya identificar correctamente a quién corresponde la letra C. Es tener como un poquito de malicia o astucia, yo lo prefiero ver como astucia, de imaginarse qué tipo de manipulación algebraica hicieron para llegar a la estructura que nos presentan. Pero por ahí viene la idea de eso. Un ejemplo como este, ya que dice, bueno, f de x es igual a la raíz de x. Extra eso, f' de c es igual a 1/8. O sea, aquí me están diciendo, la derivada está evaluada. ¿Verdad? Y al evaluarla, el resultado dio 1/8. Y nos dicen, C es un número real positivo. ¿Okay? ¿Cuál es el valor de C? O sea, ¿en qué número se les ocurrió evaluar esa derivada para que el resultado diera 1/8? Entonces, el primer paso aquí, porque esto se resuelve como una ecuación, va a ser calcular la derivada. Entonces, f' de x. ¿Okay? ¿Quién es la derivada de raíz de x? Súper bien las que han puesto ahí por el chat. 1/2 raíz de x. Entonces, esa es la derivada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si eso yo lo evalúo en C,
que no va a cambiar la gran cosa, me dicen que al evaluarlo en C, el resultado me va a dar 1/8. Entonces, lo que hay que hacer es resolver esa ecuación de ahí, despejar C. Entonces, ¿en qué forma ustedes quieren resolverlo? Decisión de ustedes, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que si por ejemplo aquí yo agarro y multiplico en cruz nada más para no ver fracciones, solo por eso, entonces voy a tener que 8 es igual a 2 raíz de C, y entonces despejo la raíz, ese 2 multiplicando tendría que dividir al 8, entonces quedaría 4 es igual a raíz de C, y entonces se pone en potencia 2 a ambos lados para desaparecer esa raíz. Y entonces quedaría 16 es igual a C. Perdón, ahí se me movió la pantalla. Entonces, ese sería el proceso de resolución de esto. Entonces, ojo una vez más, ¿verdad? Nosotros podemos manipular a partir de la información que nos dan este tipo de expresiones como si fueran ecuaciones. Y eso es muy normal o muy acostumbrado a esas manipulaciones como si fueran ecuaciones en derivadas, en integrales, ¿verdad? Y en temas más adelante de otros cursos de cálculo superior. Chicos, ¿hasta acá alguna duda? Ok, vamos bien. Entonces, ojo que ahora vienen ejercicios tipo desarrollo, ¿verdad? Aquí agarré unos de exámenes de años más atrás para que ustedes tomen como base, porque era cuando estábamos en modalidad más presencial, entonces había una mayor cantidad de ejercicios de desarrollo. Nos dicen, determine de y de x, o sea, nos están diciendo, calcule la derivada. Okay. Lo normal es que en desarrollo venga la instrucción que aparece ahí. No es necesario simplificar. O sea, ¿qué significa eso? Que no vamos a tener que preocuparnos por hacer multiplicaciones, divisiones, sumas, restas o aplicar leyes de potencias, sino que nuestro trabajo va a terminar en el momento en que apliquemos correctamente las leyes o las reglas de derivación. Ok, un segundo. Hay una pregunta, dice, con respecto al examen, ¿van a salir problemas de derivadas aplicando trigonometría? Ok. En el examen a nivel de trigonometría, lo que aparece es límites donde hay funciones trigonométricas, límites trigonométricos o derivadas de funciones trigonométricas como esta, ¿verdad? Lo que son propiamente ya problemas que van enfocados a rectas tangentes y normales, me parece que no. Ya en temas futuros de segundo parcial, donde se ven ejercicios de razones de cambio, de optimización y demás, ahí sí ya podríamos hablar de aspectos de trigonometría en problemas. Ok, genial. Entonces, aprovechando un ejercicio como ese, vean todas las operaciones que aparecen. Tenemos la superdivisión de acá. Tenemos una multiplicación aquí. Extra eso, esta función exponencial tiene una composición. Pero vean que también la función cotangente también tiene una composición porque no es
cotangente de X, es cotangente de menos X. Entonces, solo por culpa de ese negativo, así como en el ejercicio 2 más arriba, por culpa de este 2, ¿verdad? Es que hay que aplicar regla de la cadena. Entonces ahí tenemos reglas de la cadena mezcladas con productos y mezcladas con reglas del cociente. Entonces, ojo, ojo, todo lo que ocurre ahí. Entonces, cuando vamos a derivar acá, uno dice, bueno, ¿y con quién empiezo? ¿Empiezo con la regla del cociente o con la regla del producto o con las cadenas? ¿Y en qué orden va quién? ¿Verdad? Así como a nosotros lo que fue la regla de la cadena nos dice, usted tiene que empezar de afuera hacia adentro, ¿verdad? Similar ocurre cuando vemos ejercicios como este. Empezamos de la operación más grande de todas, la más externa de todas, hacia la más pequeña, ¿verdad? Entonces uno dice, entre el cociente y el producto, vean una cosa, el producto, esa multiplicación solamente se está llevando a cabo en el numerador, ¿verdad? Sin embargo, el cociente, la regla del cociente, me está afectando a toda la función. Entonces, diciéndolo de una forma amigable, en este caso es más grande o está más afuera de todos, abarca más la división que la multiplicación. Entonces, vamos a empezar con la regla del cociente. Entonces va a venir Y'. Aquí voy a utilizar mucho la notación de las primas para indicar que hay cosas que tienen que ir derivadas, pero que no las estoy derivando todavía, ¿verdad? Entonces, la regla del cociente me dice, usted tiene que derivar primero la función que va en el numerador, ¿verdad? Entonces, tengo que derivar, y voy a ponerlo aquí con la prima para decir que todavía no lo he derivado, lo que es e potencia 3 cuadrado más x multiplicando a cotangente de menos x, ¿verdad? Entonces, tiene la prima porque dice está pendiente de derivar. Entonces ahí está la primera función derivada por la segunda sin derivar. Aun cuando ese 1 más x no tiene un paréntesis, me veo en la necesidad de agregárselo para que se respete a quién tengo que multiplicar. Si yo no le pusiera el paréntesis, parece que es solamente el 1 el que va a multiplicar a esa derivada. Y no es cierto. ¿Verdad? Es el 1 más raíz de x. Por eso les decía, es preferible agregar paréntesis y que sobren a que les falte. Pues ahí viene. Más, y ahora va a venir la primera función sin derivar, el numerador sin derivar, pues va a venir e potencia 3x cuadrado más x por cotangente menos x, ¿verdad? La primera función sin derivar por, y tengo que derivar a la segunda función, 1 más raíz de x. Le pongo el apóstrofe porque solamente estoy indicando, eso lo tengo que derivar, pero no lo he derivado. Uy, sí. Gracias por la observación. Este más no va aquí, no es una regla del producto, es un menos, es regla del cociente. Ahí, menos. Y todo esto va dividido por lo que sería el denominador al cuadrado. Ahí. Pues vean que eso va a ser la derivada, pero el ejercicio no ha terminado
porque yo todavía tengo cosas que están pendientes de derivarse. Ahora, cuando derive esto, voy a hacerlo un pelito más pequeño para que me alcance el campo. Cuando derive este primer paréntesis, para aplicar ahí la derivada, vean que aquí hay una multiplicación, ¿verdad? La que ya habíamos notado antes, que es la que ocurre o lo que va a implicar una regla del producto. Entonces, esto va a venir como y' es igual, ¿verdad? Y entonces esto me dice es la primer función derivada. Lo voy a agarrar aquí y poner e potencia 3x a la 2 más x pendiente de derivar, ¿verdad? Por la segunda función sin derivar, cotangente de menos x, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. ¿Verdad? Entonces, todo esto fue lo que me salió de la regla del producto. Sin embargo, tengo pendiente dos expresiones por derivar. Pero tengo que copiar todo el resto. Por 1 más raíz de x menos e potencia 3x cuadrado más x cotangente menos x por, voy a aprovechar para derivar de una vez este paréntesis. Sí. Este 1 está sumando. Y cuando se deriva una constante que está sumando o restando, su derivada da 0. Y después viene más la derivada de la raíz. Y queda 1 sobre 2 veces la raíz. Y entonces ahí ya derivé lo que correspondía a ese paréntesis. Vean que aquí ya no pongo las primas porque no las necesito. Pues todo esto va a venir dividido por 1 más raíz de x al cuadrado. Y ahora el siguiente paso, ¿verdad? Donde vamos a aplicar lo que correspondería a estas primas que está ahí en celeste, que es lo que nos queda pendiente derivar, que ahí es donde se aplican las hermosas reglas de la cadena. Entonces esto empieza. La función exponencial es la de afuera, el exponente aquí es lo de adentro. Entonces, la derivada de la función exponencial es ella misma, e potencia 3x cuadrado más x, por la derivada de lo de adentro, la derivada de 3x cuadrado sería 6x, más la derivada de x es 1, ¿verdad? Por cotangente de menos x, más e potencia 3x cuadrado más x, por, y ahora viene la siguiente regla de la cadena, ¿verdad? Todo esto surgió gracias a la derivada de la exponencial. La derivada de la función cotangente, ¿cuál era? ¿La recuerdan? La derivada de la función cotangente. Ok. Me están poniendo cosecante a la 2. Pero es menos, perdón, cosecante a la 2. Es menos cosecante a la 2. Cuidado con los signos, ¿verdad? Entonces va a venir aquí. Menos cosecante al cuadrado
mantengo la composición porque la función cotangente es la de afuera. Entonces aquí va a ser menos cosecante de menos x por la derivada de la función de adentro. La derivada de menos x da menos 1. Okay. Que sí, que por ley de signos, que estos dos se van a cancelar. Efectivamente, por ley de signos se cancelan. Pero aquí de momento lo que estoy respetando es ir a hacer paso a paso la regla de la cadena, ¿verdad? Si no hubiera sido menos x, si hubiera sido 2x, entonces hubiera sido menos cosecante cuadrado por 2. Pero ojo ahí con esos pequeños detallillos. Entonces aquí cerraríamos el paréntesis y todo lo demás se copia igual. En esta, ¿verdad? Aunque nos dicen que no simplifiquemos, hay pequeños detalles que uno dice, es que poner más cero realmente no nos hace falta. Ponemos aquí por 1 más 2 raíz de x. Y todo esto sobre 1 más raíz de x al cuadrado. Ahora, para efectos del examen, algunos de ustedes son súper cargas y ya han desarrollado un montón la habilidad de las derivadas, identificarlo, y son capaces de, al observar la función que hay que derivar, llegar a ir escribiendo todas sus derivadas en orden. Y entonces ponen de una vez, ¿verdad? Uy, aquí me faltó la prima, ¿verdad? Pondrían de una vez la respuesta, ¿verdad? Entonces, para quienes sean o tengan esa habilidad, súper bien, no hay ningún problema, lo pueden hacer, ¿verdad? Para quienes todavía cuando aparecen tantas operaciones mezcladas como producto, cociente y cadenas y necesitan hacerlo más lento, más paso a paso, ¿verdad? Como hicimos aquí, que sacamos esto en 3 renglones, entre comillas, ¿verdad? Grandes, pero 3, en 3 líneas, lo pueden hacer y no hay ningún problema, ¿verdad? Yo aquí aproveché para hacer estos primeros 2 pasos para indicar así como muy lentamente en dónde estaba aplicada la regla del cociente, en dónde estaba aplicada la regla del producto y finalmente dónde estaba aplicada la regla de la cadena. Pero si la habilidad a ustedes les permite hacerlo de un solo, lo hacen. No hay ningún inconveniente en ese sentido. ¿Qué cosillas que quieran ahorrarse de una vez con ley de signos? Que aquí que ya pueden hacerlo, no hay ningún problema. Por ejemplo, el signo que está ahí marcado en color verde, ese menos cosecante cuadrado por menos 1, son cosas mínimas, ¿verdad? Pero vean que el mismo enunciado les dice, no es necesario simplificar. Entonces, no estamos en la obligación de simplificar, sino que nuestro ejercicio terminó donde ya hemos aplicado todas las reglas de derivación. Chicos, ¿hasta acá alguna duda? Ok, ahí tenemos comentarios en el chat. Ok. Ok, hay una pregunta. Si el E potencia 3x cuadrado más x se podría usar como un factor común. Ok. Sí se podría colocar como un factor común, efectivamente se puede hacer. Sin embargo, como el enunciado dice, no es necesario simplificar y al sacarlo de factor común tampoco es que logras cancelar nada con el denominador. Entonces, no es necesario sacarlo, ¿verdad?
Ahora, y uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo sabemos cuándo yo necesito factorizar y simplificar una derivada y cuándo no, verdad? Porque puede ser una duda que surja en este momento, ¿no? Para efectos de lo que va a ser el examen, no va a ser necesario aquí, porque los mismos enunciados en el desarrollo nos va a decir no es necesario simplificar, es lo que se acostumbra. Porque la simplificación es muy subjetiva, ¿verdad? Uno dice, bueno, es que la simplificación, yo puedo hablar de simplificación de efectuar todas las multiplicaciones y decir, qué sé yo, ¿verdad? Se me ocurrió este paréntesis que acabo de marcar en ese verde chillón, ¿verdad? Que quiero hacer una distributividad con él y lo que hay en el paréntesis cuadrado, ¿verdad? Para ver qué cosas con el cotangente se me simplifican o no. Y si a las razones trigonométricas que hay ahí les aplico o no identidades de paridad e imparidad para saber qué hago con ese negativo. Y entonces ya empezamos con cuestiones de ley de signos y si saco factor común, que esto que lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto llego? Uno dice, esto es demasiado subjetivo. Entonces, no, ¿verdad? En este tipo de ejercicios no es necesario que factoricemos ni que hagamos distributividades, etcétera, etcétera. Bueno, además de, recalco una vez más, el enunciado nos dice no simplifique, o sea, confórmese con aplicar las reglas de derivación correctamente y calcular todas las derivadas. Ahora, si estuviéramos en otros temas más adelante que se evalúan en el segundo parcial, que uno dice hay que calcular derivadas de orden superior, o derivadas implícitas con derivadas de orden superior, o problemas eran de, ay, ahorita no me acuerdo cuál de todos los problemas, creo que era de optimización, donde para verificar que efectivamente es un máximo, un mínimo, podemos utilizar la segunda derivada, cosas así, ¿verdad? Esos temas más fuertes donde uno dice, ah, pucha, es que si yo necesito calcular otra derivada, o sea, la derivada de la derivada, ver un monstruo como ese que está encerrado en la nubecita roja, uno dice, ok, esto va a ser, ¿verdad? Cosa seria, casi un titán. Entonces ahí es donde uno dice, es mejor simplificar, factorizar o demás antes de volver a derivar. O porque el resultado me es más fácil verlo simplificado, ¿verdad? Pero esos serán para temas de segundo parcial. O cuando los procesos ameriten que yo simplifique. Si no, no hace falta. Estamos por ahí y vamos con lo que sería el último ejercicio. La uno que ya hace referencia a ecuaciones de rectas tangentes. Nos dice determine la o las ecuaciones, o sea, podría haber más de una de rectas tangentes a esa curva y igual taca, taca, taca. O sea, este criterio nos lo están dando para que nosotros derivemos. Para eso es, para derivar. A partir de ahí vamos a calcular aquí hemos llamado Y' o F'. Y nos dicen que quieren que esas rectas tangentes sean paralelas a esta otra recta. Así como nos dijeron en este caso, paralelas, nos pudieron haber hablado de perpendicularidad, ¿verdad? Entonces, cuando nos dan este tipo de información, es porque la pendiente tiene que cumplir alguna característica específica, ¿verdad? Cuando hablamos de paralelas, lo que nos dicen es pendientes iguales, o al menos eso es lo que se tiene que llegar a nuestra mente de un solo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esa última recta que nos dan ahí, la variable y no está despejada. Entonces, para quien diga que el valor de la pendiente aquí es igual a 1, porque 1 es el número que está multiplicando la x, resulta ser que se equivocó. No se vayan pollitos con eso, ¿verdad? Para poder asegurar quién es el valor de la pendiente, la variable y debe de estar despejada. Entonces,
Para esta recta, y sería lo mismo que x más 1 entre 2. Entonces, ¿cuánto vale aquí la pendiente? Ok, perfecto. Ahí ya varios lo han puesto en el chat. Súper bien. La pendiente vale 1/2. Entonces, esta es la condición que tiene que cumplir nuestra recta tangente. Mira, porque nos decían, determina la ecuación de una recta tangente que sea paralela a esa, o sea, que tenga la misma pendiente que un medio. ¿Verdad? Ahora, uno dice, si ya yo tengo la pendiente, entonces ¿para qué rayos tengo que derivar? Okay. Me preguntan qué ocurriría si la condición dijera que tiene que ser perpendicular. Okay. En el caso de que fuera perpendicular, voy a apuntarlo aquí abajito. Ok, entonces para sacar la pendiente de una perpendicular se utiliza -1 entre el valor de la pendiente dada. Para este ejemplo específico hubiera sido -1 entre -1/2. Perdón, -1 entre 1/2. Y el resultado de eso es -2. ¿Verdad? Tiene el signo contrario y es la fracción inversa. La fracción recíproca, perdón. Por aquello ahí para que lo tengan en caso de que apareciera alguna condición de perpendicularidad. Bueno, aun cuando ya tenemos el valor de la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Si nosotros tenemos que dar una respuesta de la forma y igual mx más b, ¿verdad? Donde ya tenemos al menos que m vale 1/2, nos falta el valor de b. Pero para encontrar el valor de b, nosotros necesitamos de al menos un par ordenado. Si no tenemos un par ordenado, no podemos encontrar b. Entonces, al menos no con esta información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta ser que aun cuando eso ocurra, nosotros no nos vamos a salvar de derivar, porque esa derivada es la que nos va a permitir encontrar el par ordenado que necesitamos, o los pares ordenados, suponiendo que haya más de uno. Entonces, ojo lo que pasa aquí. Voy a trasladar esto para más abajito, porque va a formar parte de nuestra respuesta. Pero, como les decía, no nos salvamos de derivar. Entonces, cuando vamos a derivar esa curva, aquí va a aplicar una regla del cociente. Entonces, esto va a ser la primer función derivada, y voy a apuntar de una vez los resultados. Entonces, viene x menos 1 derivado. ¿Cuánto da eso derivado? Sí, lo mandaron por chat privado, perfecto, da 1. Entonces, ahí tengo la primera función derivada por la segunda sin derivar. Menos la primera función sin derivar, pero ahora necesito derivar la función de abajo. ¿Cuánto daría eso derivado? Efectivamente, también da 1. Entonces vean que ahí ya apliqué la regla de derivación y lo que me falta es el denominador al cuadrado.
Aquí ven que no utilicé la notación de primas porque ya estaba apuntando de una vez el resultado de la derivada. Ahora, esta expresión se puede simplificar. Poner esos unos a multiplicar, sinceramente, es lo mismo que no ponerlos. Y lo único que nos va a afectar va a ser este negativo al hacer una distribución de signos. Entonces, a nivel de numerador, aquí es y', no y. Y' va a ser x más 1 menos x más 1, todo entre x más 1 al cuadrado. Las x se pueden cancelar y esa fracción en su versión simplificada va a ser x más 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que esta derivada, ¿verdad? Esa derivada, esa y', se puede asociar con la pendiente de la recta tangente. Sí. Pero nosotros también ya teníamos una condición que tenía que cumplir la recta tangente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que de esto y de esto, lo que nosotros podemos afirmar es que de fijo 2 sobre x más 1 al cuadrado tiene que ser igual a un medio. ¿Por qué? Porque y' nos permite encontrar la pendiente de la recta tangente y por otro lado nos exigían que la recta tangente tenga pendiente un medio porque tiene que ser paralela a aquella otra que está arriba. Si eso no se cumple, entonces no cumplimos las condiciones del enunciado. ¿No? Entonces, el resolver esta ecuación nos va a permitir encontrar las coordenadas X que nosotros necesitamos de los pares ordenados para calcular el valor de B. Entonces, una vez más, para no ver esto como fracciones, ya uno que es medio alérgico a las fracciones, pero bueno, lo que hay. Entonces viene 2 por 2, quedaría 4. Y al otro lado tenemos 1 multiplicando al paréntesis. Y ya lo que queda es resolver esta ecuación. Es una ecuación cuadrática. Hay distintas formas de resolverlo. ¿Cómo lo resuelvan? Es decisión de ustedes. Yo voy a resolverlo ahorita de dos formas distintas. Voy a llamarle aquí a esto forma 1. Entonces, desarrollo la fórmula notable. Traslado todo a un solo lado de la igualdad. Y resuelvo esa ecuación cuadrática con la calculadora o mediante factorización o inspección o división sintética de la forma que ustedes quieran, pero que la resuelvan. Entonces esto da x que vale 1 y x que vale menos 3. Entonces ahí ya tenemos resuelto eso. Tal vez alguno de ustedes haya pensado o considerado hacerlo de la forma 2. La forma 2 lo que implica es meter raíz a ambos lados de esta expresión para eliminar el potencia 2 y despejar la x. Pero cuando ustedes hacen eso, que sacan raíz en una ecuación cuadrática para poder despejar, resulta y acontece que siempre va a aparecer un doble signo en más y en menos. Si no hacen eso, van a encontrar solamente una de las dos respuestas posibles y ahí cometerían el error, ¿verdad? Que entonces solamente encuentran una recta tangente y no las dos rectas tangentes que vamos a tener en este ejercicio.
Entonces, vean que esto se va a separar en dos ecuaciones. Se va a separar una donde vamos a tener más la raíz de 4, que sería 2, igual a x más 1. Y otra donde tenemos menos 2 igual a x más 1. Y entonces esto queda como, vas a restar, quedaría 1 es igual a x, y en la otra menos 3 es igual a x. Entonces, con esta forma 2 tienen que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vean que estamos encontrando dos coordenadas x, ¿verdad? Eso significa que vamos a tener dos pares ordenados. Pero una vez más, para nosotros dar la respuesta, necesitamos dos pares ordenados x, y. Y aquí solo tenemos las coordenadas x. Nos faltan las coordenadas y. ¿Cómo hacemos para encontrar las coordenadas y? Estoy viendo un mensaje que es con una duda, que llega y pregunta que si en este procedimiento, en la forma 1, no deberían ser los resultados x vale menos 1 y x vale 3. Ok. No, no van a ser menos 1 y 3, ¿verdad? Si resolvieras esto con la calculadora, ¿verdad? No necesitas cambiar de signo porque no vas a colocar factores. Vas a colocar soluciones de la ecuación. Ahora, si lo que haces es trabajarlo mediante una inspección, ¿verdad? Voy a bajar esto un toquecito. Okay. En la inspección, lo que sí es cierto es que colocas aquí esto como 1, menos 1 y 3, ¿verdad? X, y la versión factorizada te va a quedar x menos 1, x más 3, ¿verdad? Pero a la hora de agarrar cada uno de esos factores, ¿verdad? Obtienes que las soluciones son x igual 1 y x igual menos 3. Okay. Ahora, con respecto a lo que les venía preguntando de cómo obtener el valor de la coordenada y, han puesto varias respuestas, ¿verdad? Una de ellas es sustituir, ¿verdad? O sea, sí, efectivamente hay que reemplazar las coordenadas x en una de las expresiones que tenemos, pero, ojo, y aquí viene el pero, no vamos a sustituir en la derivada, o sea, aquí no se sustituye ni tampoco se sustituye aquí, ¿verdad? Ahora, el motivo por el cual no vamos a sustituir en la derivada es porque en ambos casos les va a dar un medio, ¿verdad? Y recuérdense que la derivada lo que nos va a dar es un resultado asociado a la pendiente de la recta tangente. Pero la pendiente ya yo la tengo, no la necesito. Yo lo que necesito es un punto de la función por donde pase la recta tangente. Entonces, donde se sustituye realmente es en el criterio original de la función o la curva, como no la quieran llamar, ¿verdad? En y igual x menos 1 sobre x más 1. Porque son sobre las coordenadas de esa función por donde va a pasar la recta tangente. Entonces aquí, usando y igual, vamos a correr esto un toquecito. X menos 1 sobre x más 1.
Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar las coordenadas X. Bueno, ya las tenemos. 1 y menos 3. Y cuando sustituimos, pensando como en una tablita de valores, ¿verdad? La primera nos da 0 sobre 2, cuyo resultado es 0. Y la otra nos va a dar menos 4 sobre menos 2, cuyo resultado es 2 positivo. O sea, los pares ordenados son 1,0 y menos 3,2. Ahí ya tenemos las coordenadas. Entonces, para dos coordenadas distintas van a haber dos rectas tangentes distintas. Las tenemos aquí, ¿verdad? Para la recta tangente número 1, la pendiente vale 1/2 y pasa por el punto 1,0. Entonces, el valor de B va a ser Y menos M por X. Y esto da menos 1/2. O sea, la recta tangente número 1 tiene ecuación Y igual 1/2 X menos 1/2. Ahora, la recta tangente número 2. La pendiente vale 1/2. El par ordenado es menos 3,2. Entonces, el valor de B va a ser Y menos M por X. Esto va a ser 4 más 3, 7 medios. Entonces, la ecuación va a ser Y igual 1/2 X más 7 medios. Entonces, estas son las dos respuestas de del ejercicio. Este estaba más larguillo, pero vean que se logró. Chicos, no sé si quedó alguna duda del ejercicio. Ok, hay una pregunta, dice, en el examen se puede encontrar la ecuación de la recta, se puede utilizar la fórmula Y menos Y1 igual M por X menos X1. Sí, se puede utilizar perfectamente. Hay varias formas de encontrar la ecuación de una recta. Yo utilicé esta en particular, pero cualquiera de las dos es igual de válida. Ok. Ok, hay una pregunta que dice, ¿por qué en la recta tangente número 2 hay 1/2 y no 2 en la pendiente? Ok, el motivo es este. Vean que la condición que a nosotros nos piden que cumpla la recta tangente es ser paralela a esa otra recta, ¿verdad? Entonces, eso obliga a que la recta tangente o las rectas tangentes tengan que tener siempre pendiente 1/2. Eso es como lo obligatorio. Por eso es que aun cuando nosotros encontramos un par ordenado, dos pares ordenados, que eso va a aumentar la cantidad de rectas tangentes, para que se cumpla la condición del enunciado, todas las rectas tangentes van a tener pendiente 1/2. Okay. El caso que se agregó aquí de este menos 2 es si por casualidad, más bien en vez de que fueran paralelas, nos hubieran pedido que fueran perpendiculares. Ahora, veo otra pregunta donde llegan y dicen, en el examen hay que poner el resultado como respuesta tal o subrayar la respuesta. Ok. Vean que este proceso está medianamente ordenado, ¿verdad? Que es lo mínimo que les pedimos nosotros a ustedes por a la hora de calificación, ¿verdad?
Ahora, en cuanto a cómo pongan ustedes la respuesta, puede ser que la encierren en un recuadro, que al final pongan R dash y la respuesta ahí redactada en caso de que necesitara un poquito de redacción, ¿verdad? Pero que como mínimo haya una forma de identificar cuál es la respuesta al ejercicio. ¿Verdad? Cuando son los ejercicios de selección única, ¿verdad? Como la selección única viene en los enunciados ahí y ustedes tienen que traspasar al cuaderno de examen. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, basándome en estas dos, ustedes en el cuaderno de examen pondrían, ¿verdad? Aquí, qué sé yo, selección única. Entonces ponen del ejercicio número 1, ¿verdad? Entonces ponen la respuesta que es la del ejercicio número 2, ponen la respuesta que es la C, ¿verdad? O sea, para saber lo mínimo. Si ustedes ya también quieren poner que estos dos y que estos 16 es otra cosilla, pero no hace falta que copien todo el enunciado. Okay. Para ya desarrollo, ¿verdad? Como eso sí se hace en el cuaderno del examen, si bien es cierto, ustedes no tienen que transcribir todo el enunciado al desarrollo, sí les pedimos que para el desarrollo aparezca todo el procedimiento necesario que les justifique el resultado. Ok, dice, ¿qué tipo de preguntas entra más fuerte en el examen? Ok, a los profesores de ustedes se les envió una distribución aproximada de puntos del examen. Ahí dice cuántos puntos hay de selección única, cuántos puntos de identifique, cuántos puntos de desarrollo. Entonces, para que conversen eso con sus profesores. Sí, pero más fuerte es desarrollo. Ok. Y tengo una pregunta con respecto al examen, al ejercicio, que dice cómo buscar el valor de B, ¿verdad? Ok. Para el valor de B es esto. Nosotros nos antepusimos al hecho de que nuestra respuesta va enfocada a dar ecuaciones de rectas tangentes. Por eso es que nuestras respuestas van a ser de la forma y igual mx más b. El cómo encuentren ustedes esta b, hay diferentes fórmulas para encontrar la b o para encontrar la ecuación en general, ¿verdad? Ahí de la ecuación de una recta se pueden dar tres ecuaciones distintas, la ecuación punto pendiente, punto intersección o la ecuación general de la recta, ¿verdad? Ahí es decisión de ustedes cómo les hayan enseñado a encontrar ecuaciones de una recta, ¿verdad? Pero como mínimo, ¿verdad? Como mínimo, el procedimiento que yo seguí fue, una vez que yo tenía el valor de m y un par ordenado, ¿verdad? Esta m y un x, y, el valor de b se puede calcular como la coordenada y menos el valor de m multiplicando a la coordenada x. Esa fue la formulilla que yo utilicé. Y entonces ya las respuestas se acomodan en el orden de y igual, digo qué número es m, la x más, y digo qué número es b. Pero esa viene siendo la idea. La otra forma de encontrar estas ecuaciones, igual teniendo la pendiente y un par ordenado, es la fórmula y menos y1 es igual a m por x menos x1, ¿verdad? Lo que se hace es que esta m se va a distribuir y este y1 se va a pasar al otro lado a sumar. Pero ¿cómo encuentran ustedes la ecuación de la recta? De las muchas formas que hay, se respeta la validez de ellas. El asunto es que aparezca un proceso que sustente ese resultado. Y eso sería todo, chicos. Les deseo muchos éxitos en el examen, que les vaya muy bien. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego.